Summa Teológica, parte inedundo ae, cuestión 90. De la esencia de la ley. A continuación, debemos tratar de los principios exteriores de nuestros actos. Qui me sointo patrocino inter. Ahora bien, el principio exterior que nos inclina al mal es el diablo, de cuya tentación ya hemos hablado en la primera parte, Q 114. Y el principio exterior que nos mueve al bien es Dios, que nos instruye mediante la ley y nos ayuda mediante la gracia, por lo cual tenemos que tratar ante todo de la ley y luego de la gracia. Y aquí, acerca de la ley, debemos estudiar, en primer lugar, la ley en común y luego en sus partes. Key 93. En lo que se refiere a la ley en común, 3 son los aspectos que se ofrecen a nuestra consideración. Primero, su esencia. Luego, sus clases. Q 91. Y en tercer lugar, sus efectos. Q 92. Sobre la esencia de la ley hay que dilucidar estos 4 puntos. La ley pertenece a la razón, del fin de la ley, de la causa de la ley, de la promulgación de la ley. Artículo 1. La ley pertenece a la razón lat. Objeciones por las que parece que la ley no pertenece a la razón. Juanta. El apóstol dice en Rom 7:23, siento otra ley en mis miembros, etc. Pero lo que atañe a la razón no se encuentra en los miembros. Puesto que la razón no utiliza órgano corporal, luego la ley no es cosa de la razón. En la razón no hay más que potencia, hábitos y actos, pero la ley no es la potencia misma de la razón, tampoco es un hábito de esta potencia, porque los hábitos de la razón son las virtudes intelectuales, de las que ya hemos hablado. Ni es un acto de la razón, pues si así fuera, al cesar el acto, como sucede, por ejemplo, durante el sueño, cesaría la ley. Luego la ley no es algo que pertenezca a la razón. La ley mueve a quienes le están sometidos a obrar rectamente, pero mover a obrar, hablando propiamente, es cosa de la voluntad, como consta por lo ya dicho, que 9 a 1. Luego la ley no pertenece a la razón, sino más bien a la voluntad. Y así lo entiende también el jurisconsulto cuando dice, lo que place al príncipe tiene fuerza de ley, contra esto está que a la ley compete mandar y prohibir, pero todo acto de imperio es propio de la razón, como ya expusimos, que 1. Luego la ley pertenece a la razón, respondo. La ley es una regla y medida de nuestros actos según la cual uno es inducido a obrar o dejar de obrar, pues ley deriva de ligar, porque obliga en orden a la acción. Ahora bien, la regla y medida de nuestros actos es la razón, que, como ya vimos, Quiton 1 a 3, constituye el primer principio de los actos humanos, puesto que propio de la razón es ordenar al fin, y el fin es, según enseña el filósofo, el primer principio en el orden operativo, pero lo que es principio en un determinado género es regla y medida de ese género, como pasa con la unidad en el género de los números y con el movimiento primero en el género de los movimientos. Síguese pues que la ley es algo que pertenece a la razón. A las objeciones. 1. Siendo la ley una especie de regla y medida, se dice que se encuentra en algo de 2 maneras. Primera, como en el principio mensurante y regulador, y ya que medir y regular es propio de la razón, de esta manera la ley solo se encuentra en la razón. Segunda, como en lo medido y regulado, y de este modo se encuentra en todas las cosas que obedecen a alguna inclinación consiguiente a una ley, de donde resulta que cualquier inclinación debida a una ley puede llamarse ella misma ley, aunque no esencialmente, sino por participación, y es así como la inclinación de los miembros a la concupiscencia es llamada ley de los miembros, dua. Así como en los actos exteriores podemos distinguir la operación y la obra, por ejemplo, la edificación y el edificio, así en las operaciones de la razón cabe distinguir también su acto, que consiste en entender y discurrir, y lo producido por este acto. Hablando de la razón especulativa, este producto es triple. Primero, la definición. Segundo, la enunciación. Tercero,
el silogismo o argumentación. Ahora bien, como la razón práctica emplea, a su vez, una especie de silogismo ordenado a la operación, según dijimos arriba, diku 13a, 3q, 7a, 1q, 7 2 ad 4. Siguiendo la doctrina del filósofo en Éthique d'Or, debemos encontrar en la misma razón práctica algo que sea respecto de la operación, lo que en la razón especulativa son las proposiciones respecto de la conclusión, y estas proposiciones universales de la razón práctica, ordenadas a la operación, son precisamente la ley, bien que sean consideradas en acto por la razón, bien que sólo se encuentren en ella de manera habitual. El poder de mover a uno que tiene la razón lo recibe de la voluntad, según ya dijimos. Quis. De 7 a 1. Pues cuando alguien quiere el fin es cuando la razón dispone acerca de los medios que a él conducen. Pero para que el querer de la voluntad respecto de estos medios tenga valor de ley, es necesario que esté regulado por la razón. Y de este modo se entiende que la voluntad del príncipe tenga fuerza de ley. De lo contrario, la voluntad del príncipe, más que ley, sería iniquidad. Artículo 2. La ley se ordena siempre al bien común. Lat. Objeciones, por las que parece que la ley no siempre se ordena al bien común como a su fin. Juan. A la ley compete mandar y prohibir, pero los mandatos versan sobre bienes singulares. Luego, no siempre el fin de la ley es el bien común. Tú. La ley dirige al hombre en sus acciones, pero los actos humanos se ejercen sobre cosas particulares. Luego la ley se ordena al bien particular. Tra. Dice San Isidoro en su obra Etimol, si la ley recibe su consistencia de la razón, será ley todo lo que la razón establezca, pero la razón establece no sólo lo que mira al bien común, sino también lo que se refiere al bien privado. Luego la ley no se ordena sólo al bien común, sino también al bien privado individual. Contra esto está lo que dice San Isidoro en Vietimol. La ley no ha sido escrita para provecho particular de nadie, sino para utilidad común de los ciudadanos. Respondo. Hemos visto a 1. Que la ley, al ser regla y medida de los actos humanos, pertenece a aquello que es principio de estos actos. Pero así como la razón es principio de los actos humanos, también hay en la razón misma algo que es principio de todo lo demás, a lo cual, por tanto, ha de responder la ley de manera principal y primaria. Ahora bien, el primer principio en el orden operativo, del que se ocupa la razón práctica, es el último fin, y como el último fin de la vida humana, según ya vimos. 2 up, 7Q, 3 up, 1Q, 69-1, es la felicidad o bienaventuranza. Síguese que la ley debe ocuparse primariamente del orden a la bienaventuranza. Además, la parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y el hombre individual es parte de la comunidad perfecta. Luego es necesario que la ley se ocupe de suyo del orden a la felicidad común, de ahí que el filósofo, en la sobredicha definición de las cosas legales, haga mención tanto de la felicidad como de la comunidad política. Dice, en efecto, en Féethic, que llamamos cosas legales justas a las que promueven y conservan la felicidad y todos sus requisitos en la convivencia política, teniendo en cuenta que la comunidad perfecta es la ciudad, como también se dice en Hippolytic. Por otra parte, lo que realiza en grado máximo la noción común de un género es causa y punto de referencia de todo lo demás de ese género. Por ejemplo, el fuego, que es lo sumo en el género de lo cálido, es causa del calor en los cuerpos mixtos, y estos no se dicen cálidos, sino en la medida en que participan del fuego, de donde se sigue que, como la ley se constituye primariamente por el orden al bien común, cualquier otro precepto sobre actos particulares no tiene razón de ley, sino en cuanto se ordena al bien común. Se concluye, pues, que toda ley se ordena al bien común. A las objeciones 1. Por precepto se entiende la aplicación de la ley a las cosas que la ley regula, y como la ordenación al bien común, que es propia de la ley, es aplicable a fines individuales, de ahí que se den también preceptos sobre algunas cosas particulares. Las operaciones se ejercen, ciertamente, sobre cosas particulares, pero éstas pueden ser referidas al bien que llamamos común, no ya con comunidad de género o de especie, sino con comunidad de finalidad.
en cuanto se llama bien común a lo que es un fin común. 3. Así como nada hay firme en el ámbito de la razón especulativa, a no ser por reducción a los primeros principios indemostrables, así nada hay consistente en el terreno de la razón práctica, sino por reducción al fin último, que es el bien común, mas lo que la razón establece de este modo, tiene carácter de ley. Artículo 3. ¿Puede un individuo particular crear leyes? Lat. Objeciones por las que parece que la razón de uno cualquiera basta para instituir las leyes. Ian. El apóstol dice en Rom 2:14: cuando los gentiles que carecen de ley, guiados por la razón natural, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos son su propia ley. Y esto lo dice de todos en general. Luego cualquiera puede darse a sí mismo leyes. 2. Según dice el filósofo en Double Ethic, la intención del legislador es inducir a los hombres a la virtud, pero cualquier hombre puede inducir a otro a la virtud. Luego la ley puede ser dada por la razón de cualquier individuo particular. 3. Así como el príncipe de la ciudad es quien gobierna en su ciudad, así el padre de familia es quien gobierna en su casa. Pero el príncipe de la ciudad puede hacer leyes en su ciudad, luego cualquier padre de familia puede instituir leyes en su casa. Contra esto está lo que dice San Isidoro en el libro de las etimologías, de acuerdo con lo que se lee en el decreto dist. Tú, la ley es una determinación del pueblo sancionada por los ancianos junto con la plebe, luego las leyes no puede hacerlas uno cualquiera. Respondo. La ley propiamente dicha tiene por objeto primero y principal el orden al bien común, pero ordenar algo al bien común corresponde, ya sea a todo el pueblo, ya a alguien que haga sus veces. Por tanto, la institución de la ley pertenece bien a todo el pueblo, bien a la persona pública que tiene el cuidado del mismo, porque también en cualquier otro ámbito de cosas, el ordenar a un fin compete a aquel de quien es propio este fin. A las objeciones. 1. Como ya vimos a Pearsall 1, la ley puede ser considerada no sólo en cuanto reside en su principio regulador, sino también en cuanto se encuentra por participación en el sujeto regulado. Y en este último sentido, cada cual es la ley para sí mismo, por cuanto participa del orden que emana de un principio regulador. De ahí que en el pasaje citado se añada Pinta 15. Muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones. Du. Una persona privada no puede inducir eficazmente a la virtud, puede únicamente amonestar, pero si su amonestación no es atendida, carece de fuerza coactiva, fuerza que ha de tener, en cambio, la ley para que pueda inducir a la virtud con eficacia, según dice el filósofo en Ex Ethic. Esta fuerza coactiva radica en el pueblo o en la persona pública que lo representa, que puede por ello infligir penas, como más adelante expondremos. Kiowa 98. 2-3. 3. Luego solo el pueblo o su mandatario pueden legislar. 3. Así como el individuo es parte de la sociedad doméstica, así ésta forma parte de la ciudad, que es la sociedad perfecta, según se dice en iPolitic. Por tanto, como el bien del individuo no es un fin último, sino que está subordinado al bien común, síguese que el bien de la sociedad doméstica se ordena, a su vez, al bien de la ciudad o sociedad perfecta. En consecuencia, el que gobierna una familia puede, sin duda, dictar algunos preceptos o estatutos, pero nada que tenga propiamente el carácter de ley. Artículo 4. La promulgación ¿es esencial a la ley? Lat. Objeciones por las que parece que la promulgación no es esencial a la ley. Ua. La ley natural reviste en grado máximo el carácter de ley, y sin embargo no necesita promulgación. Luego la promulgación no pertenece a la esencia de la ley. Dua. Lo propio de la ley es obligar a hacer algo o a abstenerse de hacerlo, pero la ley no obliga solamente a aquellos ante quienes se promulga, sino también a los demás. Luego la promulgación no es esencial a la ley. 3. La obligación de la ley se extiende también al tiempo futuro, pues, según el derecho, las leyes imponen necesidad en los asuntos futuros. La promulgación, por el contrario, solo alcanza a quienes la presencian. Luego no es esencial a la ley. Contra esto
Está lo que se dice en la dist. 4 del decreto. Las leyes quedan instituidas cuando son promulgadas. Respondo, como ya vimos, a 1. La ley se impone a los súbditos como regla y medida, pero regla y medida no se imponen, sino mediante su aplicación a lo que han de regular y medir. Luego, para que la ley tenga el poder de obligar, cual compete a su naturaleza, es necesario que sea aplicada a los hombres que han de ser regulados conforme a ella. Esta aplicación se lleva a cabo al poner la ley en conocimiento de sus destinatarios mediante la promulgación. Luego la promulgación es necesaria para que la ley tenga fuerza de tal, y así, de las 4 conclusiones establecidas se puede inferir la definición de la ley, la cual no es sino una ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. A las objeciones 1. La promulgación de la ley natural consiste en el hecho mismo de que Dios la implantó en las mentes de los hombres para que así la pudieran conocer naturalmente. 2. Los que no asisten a la promulgación de una ley están obligados a observarla en cuanto, una vez promulgada, la conocen o pueden conocerla por medio de otros. 3. La promulgación actual se extiende al futuro merced a la permanencia de la Escritura, que es, en cierto modo, una continua promulgación. Por eso dice San Isidoro en segundo Etimol, que el nombre de ley procede de leer, porque está puesta por escrito.